Buenos días, doctor Fernando Londoño. Buenos días a la mesa y a toda la audiencia. Usted es uno de los economistas serios que recuerda que estamos en un proceso de recesión muy delicado. Uno creciendo al 1,5 o al 2% está llevado del diablo y que esta economía hay que reactivarla. ¿Le sirve a ese proceso de reactivación la famosa ley de financiamiento que ya es media ley de financiamiento? ¿Y qué va a pasar con la otra mitad? ¿Cómo se va a aplicar ese plan de austeridad? ¿Y en la mitad que quedó quedaron cosas buenas o quedaron cargas muy graves para sectores de la economía que no merecen tener que soportar esas cargas? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Muy buenas preguntas, mil gracias. Empecemos por el principio. Esta es una ley, pero no es de financiamiento. Hay un roto que estiman en 14 billones de pesos y pasan un borrador que apenas va a cubrir 7 billones, es decir, a duras penas cubre la mitad. Pero es que la falacia es que el roto no es de 14 billones, sino de 66 billones, porque Juan Manuel Santos triplicó la deuda pública y el servicio de la deuda el año entrante va a costar 66 billones de pesos. Entonces esa se la podemos apuntar a él. Pero digo que no es una ley de financiamiento porque al final salió pues un monstruo que no hace nada y vamos a tener otra reforma el año entrante y en 2020 también. Usted me pregunta que si hay algo positivo. Yo voy a empezar por lo positivo y después le digo qué quedó faltando, si me permite. Entonces, mire, de lo positivo y de lo que se salvó del primer diseño, que fue muy bueno, es que el primer borrador sí podía ser calificado de reforma estructural. Quedó el impuesto simple, con el cual se pretende ampliar la base tributaria, poner a más gente a pagar impuestos. Se salvaron las medidas antievasión, aunque se le hizo un copy-paste a la de Fesio ese de que penalizan la evasión, pero únicamente si es de más de 5.000 millones, pero que no hay cárcel si paga la multa. Entonces, al fin no hay evasión, no hay medidas antievasión que penalicen, pero bueno, algo se está haciendo. Se salvaron las megainversiones y ya no se exige que haya una generación de 50 empleos, sino de 250. Y se bajó la inversión de 2 billones a 1 billón, lo cual incluye a más sectores de la economía que puedan favorecerse. Nadie ha dicho que, por ejemplo, dentro de estos contratos de estabilidad tributaria el gobierno va a recaudar un peaje, un seguro de 0,75% del valor de las inversiones. También quedó positivo el marchitamiento de la renta presuntiva, porque es que hay grandes patrimonios que no están generando rentas y que no tienen capacidad económica para pagar impuestos. Se salvaron las exenciones a la economía naranja, aunque llama mucho la atención, eso está en el artículo 68, que dentro de la economía naranja incluyeron las confecciones, el calzado, el cuero, la impresión y los muebles y las telecomunicaciones. Hay que ver ahí qué gabelas les dieron a las empresas de telefonía celular. Es positivo que se baje la tarifa de las sociedades de 33 a 30%. Es positivo que se salvó la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, porque es que ya pronto viene la crisis fiscal de los territorios, que eso nadie habla de eso. Se salvó el Fondo de Estabilización de Ingreso Fiscal para que los recursos del petróleo no se lo gasten en gastos suntuarios, y se creó un beneficio para donaciones a las universidades públicas muy coherente con lo que se ha dialogado con los estudiantes. Pero todo lo demás sí tiene problemas, y yo creo que lo bueno hubiera sido dejar el diseño original, que de todas maneras va a tener que ser presentado el año entrante o dentro de 2 años. Bueno, pero cuéntenos de lo que quedó.
lo que quedó no golpea sectores de la economía que tal vez no merecen que ser golpeados ahora y que eso va a retardar el proceso de reactivación económica que es vital para este país? Sí, señor. Voy a empezar por el golpe más grave que le dieron al sistema productivo. Se inventaron, crearon el impuesto nacional al consumo de unidades de vivienda. Le pusieron un gravamen de 2% a la construcción y dicen que es únicamente vivienda suntuaria, que porque son viviendas de 26.800 unidades de valor tributario, que son 900 millones de pesos. Es que 900 millones de pesos ya hoy en día son más o menos 30 o 40% de las edificaciones en Colombia, tanto para viviendas usadas como para viviendas nuevas. Esto va a frenar la construcción y esto va a tener unos impactos además sociales muy graves. Si usted lee la última edición del Economist, donde precisamente hacen el llamado para que a nivel mundial sean eliminados los impuestos a las transacciones inmobiliarias y con muchos argumentos. La juventud ya no está teniendo acceso a la vivienda porque es muy costosa, y los viejos, que cada vez son más y que quieren reducir sus espacios para vivir en viviendas más económicas, tienen cada vez más obstáculos para poder vender o comprar sus viviendas. Entonces, esto lo sacaron del sombrero. Esperan dizque recaudar 1 billón de pesos con esto, pero yo creo que no van a poder recaudarlos porque fuera de que la finca raíz está frenada, esto lo va a frenar mucho más. Y bueno, eliminaron lo de... El impuesto a los dividendos. De grabar los dividendos cuando se está atrayendo la inversión, eso no es un contrasentido. Sí, claro, porque es que eso es volver, mire, este país ya pasó por el tema de los dividendos y de la doble tributación que fue desmontada hace muchísimos años. Entonces, esto también desestimula la inversión, estimula más la evasión o los mecanismos contables para poder eludir estas obligaciones. Hay muchas medidas aquí que sí, que van a ser, que van a impactar, que van a volver, a pesar de que se busca eficiencia en el recaudo y en el sistema tributario. Mire, hay un gol del cual nadie ha hablado. Bajaron el umbral del régimen simplificado de 116 millones de pesos a 88 millones de pesos. Les explico qué quiere decir esto. Antes, hasta hoy, quien factura 116 millones de pesos o menos al año no es responsable del recaudo del IVA, no tiene que asumir los costos de tener contabilidad y de tener que ir a la DIAN cada 2 meses y de hacer muchas cosas, sino que eso queda a cargo de las grandes empresas, que son las que interactúan más fácilmente con la DIAN. Entonces van a poner a varios cientos de miles independientes y pequeños negocios a recaudar el IVA, cuando hoy en día eso funciona muy bien a través de las grandes empresas. Eso está en el artículo 5º, nomás abra el articulado de la reforma y es lo primero que se va a encontrar en la segunda página sin que le expliquen muy bien qué es. Simplemente es que bajaron el umbral y pasan a mucha gente que está en el régimen simplificado del IVA al régimen común y lo ponen a tributar y a ir a la DIAN cada 2 meses. Bueno, linda manera de facilitar las cosas. Pero mire, perdóneme que le voy a decir una cosa, es que aquí está imperando el afán, hay como una obsesión porque la reforma sea aprobada antes del 31 de diciembre, que porque eso empieza a operar el año entrante, y resulta que eso era verdadero en las reformas tributarias anteriores, porque el impuesto de renta, cuando usted lo reforma, empieza a operar en el año gravable siguiente. En cambio, como toda esta reforma está basada en el IVA, y el IVA es bimestral, pues no importa si se demoran un poquito discutiéndolo, porque lo único que aplaza es los efectos 2 meses
y creo que el gobierno debería tomarse otros 2 meses, imponer su primer texto y no permitir que lo sobornen, no permitir, mire, este Congreso arrinconó al gobierno con una reforma solo porque Santos dejó un hueco gigantesco, y me parece que valdría la pena aplazar un poquito la discusión de esta reforma. Bueno, entonces en eso estamos, pues, una ley de financiamiento que no financia, que apenas se refiere a la mitad de lo que se necesita, sin que estemos muy seguros, como no lo está el profesor Sergio Calderón, de que eso produzca los 7,5 billones de pesos de los que hablan. Golpean a la gente que toma gaseosas y que toma cerveza, golpean a la gente que va a comprar o a vender una vivienda, golpean a la gente que recibe dividendos, golpes por aquí, golpes por allá, a una economía que está en crisis. Coger un enfermo casi terminal y agarrarlo a palizas en su lecho de enfermo. De modo, sí, pero pues, perdóneme. sí. Perdóneme que hay otra cosa de la cual no hemos hablado, porque es que al haber sacrificado 7 billones de recaudo, pues la amenaza es que hay que recortar 7 billones en gasto. Y yo le voy a decir, ¿cuántos son 7 billones? Son 155,000 pesos por cada niño, hombre, mujer y anciano en este país. Y usted sabe, usted que estudió economía, que cuando usted comprime la demanda agregada, en esos montos, usted lo que está haciendo es sometiendo a la economía a una recesión posiblemente más profunda. Entonces, el gasto sí hay que reducirlo, pero lo que va a pasar, y ya lo dijo el ministro, es que a pesar de que van a tratar de proteger los programas sociales, pues va a haber recortes en la inversión social, y entonces vamos a tener más protestas, y entonces va a haber más descontento. Hay que hacer todo lo posible por reestructurar una ley de financiamiento que no sea de 14 billones, sino de 20 billones, y no conformarse con una de 7. ¿Cómo le parece, pues? Y entonces sí, y ese plan de austeridad no lo tiene nadie. El presidente Duque no lo hizo cuando lo ha debido hacer. Y no se sabe, pues, si suprimiendo consulados y embajadas, que hay que suprimirlas, y a la carrera mañana, por lo menos para tener autoridad moral. Y hay que suprimir agencias que sobran, y hay que suprimir toda esa burocracia que creó Juan Manuel Santos. Eso implica, no hay duda ninguna, un golpe a la demanda agregada. Entonces ahí estamos, pues, con el problema, un problema mayúsculo, y una discusión de una ley de financiamiento que apenas empieza, porque la gente dice, no, es que aprobaron la ley de financiamiento. No es verdad, aprobaron la ponencia, la discusión empieza ahora, y empiezan los grupos políticos a decir, no, yo con esto no tengo nada que ver, el otro con esto no tengo nada que ver, y dejaron por fuera cositas como, por ejemplo, ¿qué tal abandonar o dejar de un lado el tema de los 8 billones de pesos que se deben en sentencias ejecutoriadas, y denunció Camilo Gómez, director de la Agencia para la Defensa de la Nación? 8 billones de pesos, es decir, más que todo lo que se va a conseguir con la ley de financiamiento, y se deben. ¿Y qué pasa con los 6 millones y tantos de víctimas de la violencia que están esperando reparación? ¿Y qué pasa con Electricaribe, para lo que se reúnen esta tarde en Palacio? ¿Cuánto vale Electricaribe, profesor, si usted tiene la curiosidad de haber mirado eso? ¿Y quién va a arreglar Electricaribe? Sí. Mire, aquí hay otros temas, y nadie está hablando de la venta de activos. Por ahí salió la tímida propuesta de vender el 10% de Ecopetrol. Yo lo que creo sinceramente es que hay que vender a Ecopetrol. Ecopetrol le puede reportar a la nación unos ingresos tales que esta micro ley de financiamiento parecería pues algo muy pequeño con los ingresos de Ecopetrol. Y con los ingresos de Ecopetrol podría amortizarse una muy buena parte de la deuda externa para bajarle la fiebre al servicio de la deuda, que se va a chupar 66 billones de pesos el año entrante. Imagínese, la cuarta parte del presupuesto general de la nación se va a ir en servicio de la triplicada deuda que nos dejaron Juan Manuel Santos y Mauricio Cárdenas. ¿La mitad de todos los recaudos tributarios del país? ¿O un poco más de la mitad? Sí, pero es que además, mire, se van a ir 50, acuérdese que el año entrante viene la reforma pensional, y la reforma pensional vale mucho más que 7 billones de pesos.
Entonces, no, parece que no estamos enfocándonos en los verdaderos problemas macroeconómicos y no nos estamos enfocando en cuadrar estructuralmente las finanzas públicas. Hay que, por ejemplo, vender Ecopetrol. Ayer incluso, mire, si usted lee portafolio de la columna de Miguel Gómez, llamaba la atención sobre todas las propiedades en el Chicó y en los mejores barrios del país donde están sentadas las fuerzas militares en unos batallones que ocupan unos espacios que valen billones y billones y billones de pesos que podrían salvar también las finanzas públicas. Hay muchos activos que tiene la nación que podrían ser vendidos y que deberían servir para mejorar el gasto y para bajar la deuda pública, que es el verdadero problema, y para solucionar las pensiones. En todo caso, esto no va a ser con pañitos de agua tibia, ¿no? No. el No, problema... y se van a desgastar. Usted, mire, usted habla en el editorial y en al oído están diciendo que cualquiera tiene derecho a ser imbécil, pero me parece que este Congreso no tiene el derecho a la imbecilidad que está demostrando en este proyecto de ley. Dios mío. Al que le metieron por... Miren, debieron haber dejado el texto original que presentó el ministro Carrasquilla y con eso sí hubiera habido una solución buena para apagar el incendio, por lo menos durante un par de años. Profesor Sergio Calderón, muchísimas gracias por estar con nosotros y Virgen Santa las cosas que nos alcanzó a decir en tan corto tiempo. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, mil gracias. Hasta luego.